Muy bien, pues si os parece entramos ya en barrena. Analizamos la llegada de Trump, Rusia abierta a negociar, también miramos luego Oriente Medio. Javier, si te parece, empezamos contigo, con un Donald Trump que vuelve aprendiendo la lección, vuelve con el control absoluto, ha ganado en el Senado, en el Congreso y que además parece que empieza su limpieza, sobre todo con los generales woke, los famosos generales wokistas. Quiero saber cómo valoras estos primeros nombramientos y movimientos de Donald Trump. Pues yo quiero pensar que este Donald Trump 2.0 va a ser realmente 2.0 y no 1.0. Es decir, hay unos compromisos electorales que pueden gustar mucho, poco o nada. No estamos para valorar lo que la inmensa mayoría de los estadounidenses han querido eligiendo a Trump. Estamos para ver si se cumplen estos compromisos y dentro de estos compromisos están unos nombramientos que por una parte podrían pensar que ese plan de Trump de decir en campaña electoral que voy a terminar con las guerras, no voy a ser yo quien inicie guerras, esperemos que sea así y que no sea por la puerta de atrás vía corporaciones militares privadas o corporaciones privadas y que creen conflictos que no revistan la etiqueta de guerra. Entonces, en las elecciones del personal que ha hecho, tendría que decir la luz y la sombra, bueno, pues no ha elegido, ya de pronto Pompeo y su querida enmienda a su plan de paz para Trump, que lo hizo en el Wall Street Journal en el mes de junio pasado, el 25, y que lo ha vuelto a repetir el día 6 de noviembre, ese Trump Peace Plan, para querer enmendar la plana al todavía presidente electo, todavía no presidente en funciones. Trump le ha dicho que le agradece las labores que hizo en su primera presidencia, pero que no va a contar con él. Por lo tanto, entiendo que no contará con esas líneas de ese plan que para mí es continuación de la guerra en Ucrania que planteaba Pompeo en el Wall Street Journal. Por otra parte, veo, en cuanto a las ayudas, se están reuniendo hoy, este miércoles, como manda la tradición de Estados Unidos, de que se reúna el POTUS saliente con el POTUS electo. Todavía hasta el día 20, no el presidente como tal Trump de los Estados Unidos, es presidente electo, para iniciar conversaciones. Pero claro, por parte de Biden, que lo habéis sacado al principio, que diga que sí, que está muy bien lo de la transición pacífica y ordenada, pero que signifique renunciar ya de entrada a los puntos esenciales de compromiso de Trump con sus electores, cuál es no sacar dinero de Estados Unidos para guerras y sobre todo para guerras. Pienso en la frase del senador republicano de Tennessee, Bill Hagerty, el tuit que ha hecho hace pocas horas, reiterando, y sería una respuesta, que el pueblo estadounidense quiere que se proteja la soberanía aquí en Estados Unidos antes de gastar nuestros fondos y recursos en proteger la soberanía de otra nación. Y claro, el presidente Biden, con eso de que una transición ordenada y pacífica, quiere largar los 6.000 millones de un PAC que ya hizo los últimos meses de su mandato de 175.000, prácticamente 174, 175.000 millones, para seguir entregando a ese agujero negro llamado Ucrania. Por lo tanto, yo juzgo por los hechos, no por las declaraciones verbales ni por los cantos al sol. Pero de momento vemos un presidente Biden que está intentando agotar todo su plan hasta el último momento y de traer 6.000 millones de dólares de los estadounidenses, y un presidente Trump electo que en esa reunión no sé lo que le habrá dicho definitivamente, pero entiendo que, como tú bien has dicho, y para terminar, teniendo la mayoría del Congreso, teniendo la mayoría del Senado y teniendo un apoyo fuerte dentro del Poder Judicial, debería de ser fiel a los compromisos electorales. A ver si algún político de alguna latitud, empezando por Trump, es fiel a los compromisos electorales, aunque nos gusten mucho, nos gusten poco o nos gusten nada. Simplemente eso.
Pues a ver si es cierto, Javier, a ver si iba a decir yo que sería algo histórico, ¿no? Que un político cumpla sus compromisos electorales, ya no solo en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente en cualquier sitio sería prácticamente algo para celebrar. Tenemos también a Ezequiel Vistoletti, profesor, doctor en ciencia política, profesor en relaciones internacionales de Alemania, que ya se suma con nosotros. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas. Buenas Hola, tardes. Sergio, un placer. Encantados de tenerte por aquí. Emiliano, te pregunto a ti también, ¿cómo ves estos nombramientos de Trump con varios nombres? Ponía algunos sobre la mesa Javier, llama mucho la atención, por ejemplo, Marco Rubio, el nuevo fiscal general. ¿Qué opinas y sobre todo qué esperas de Donald Trump? Pues decir que estoy asustado es poco. Es decir, estoy seriamente preocupado porque con esos nombramientos tenemos clarísimo que se acabó la república en Estados Unidos y estamos en la monarquía absoluta de Trump, porque lo que ha hecho ha sido no nombrar a personas con determinado perfil, sino absolutamente leales hasta la última gota de su sangre. Es decir, resulta muy llamativo que ponga como jefe de Pentágono a Pete Hext, cuyo trayectoria política en gestión del Departamento de Pentágono, en este caso, es haber sido antiguo militar en Irak y Afganistán. Comunicador de la Fox, nada más y nada menos, cuya probable misión sea precisamente lo que habéis señalado, hacer una depuración masiva en el Pentágono de los altos mandos para que así cumplan con lo que dijo en campaña, que le gustan los generales al estilo que tenía Hitler, es decir, que le sigan hasta las últimas consecuencias, con lo que eso tiene implicación para Estados Unidos y para el resto del mundo. Luego, nombra a Elon Musk en un departamento de reestructuración federal que ni siquiera va a tener la categoría de agencia estatal, con lo cual no va a tener ningún tipo de control, porque al no ser un departamento oficial, pues va a ser una especie de agencia ahí oculta, sin ningún tipo de fiscalización por los poderes que quedan libres en Estados Unidos y que va a poder hacer y deshacer lo que estime oportuno. Luego nombra al famoso zar de fronteras, que, vamos, es otra gran mentira, que va a ser capaz de expulsar a 11 millones mínimo de inmigrantes irregulares. No sé cómo, si van a tener entre los 50 y 80 mil millones que se calcula que costaría esa deportación masiva. Y, entre otras cosas, habrá que ver si eso lo refrendan o no los propios tribunales estadounidenses. Luego nombra a un fiscal general cuya única misión es despedir, al igual que quiere hacer el del Pentágono con todos los generales, despedir a todos los fiscales que no sean leales a Trump. Es decir, no solamente para quitarle las causas que tiene pendientes, sino que para que pueda hacer y deshacer todo. Es decir, realmente va a hacer una implementación de una agencia que la única visión que tiene con esa agenda tan sumamente radical es que bienvenidos a la autarquía del señor Trump y los efectos que vamos a tener que sufrir todos los demás. Bueno, pues todos mirando a Donald Trump, mirando a este equipo que está formando, como bien estábamos contando, pues con Marco Rubio, con el nuevo fiscal general, con el nuevo secretario de Defensa, Ezequiel. Quiero saber cómo valoras tú estos primeros nombramientos de su administración y sobre todo cuál es el mensaje que quiere mandar al mundo. Bueno, evidentemente el segundo gobierno de Trump va a presentar las mismas contradicciones que el primer gobierno de Trump, porque por un lado realizó la designación de personajes como Marco Rubio, halcones neoconservadores guerreristas, abiertamente contrarios a la promesa de Trump de el fin de la guerra en Ucrania, por lo menos el fin de esa guerra, y este señor, lógicamente, como Mike Pompeo en su momento, desde adentro va a comenzar un trabajo de boicoteo, de cercenamiento, de destrucción desde adentro del gobierno de la propia gestión de Donald Trump, como Mike Pompeo en su momento. La diferencia aparece en que estas contradicciones en este momento presentan figuras incluso dentro del mismo gobierno e incluso estas contradicciones presentan figuras en disputa abierta por la sucesión de Trump.
Acá con la designación de Marco Rubio, lo más importante hasta ahora, y por cierto la designación más importante de cualquier gobierno y del de Estados Unidos mucho más aún, eso determina desde el primer día, o en realidad desde el momento mismo de la designación extraoficial, el conflicto entre Marco Rubio y J.D. Vance por la sucesión de Trump. Claro, J.D. Vance sí responde a la línea iniciada por Trump de no comenzar nuevas guerras, redireccionar la política estadounidense hacia adentro y hacia los fuertes problemas estadounidenses, establecer aranceles a las importaciones chinas y de otros países del mundo, restablecer la industria nacional, etcétera, etcétera. Bueno, Marco Rubio representa exactamente lo contrario. No solamente en términos internos representa la apertura indiscriminada, el neoliberalismo globalista, sino que en términos de política exterior también, porque hasta hace 2 días machacaba con la necesidad del apoyo a Ucrania hasta el restablecimiento de las fronteras de 1991. Claro, en una entrevista concedida hace media hora a Fox News rectificó en esta posición y lamentando la anexión de los territorios ucranianos por Rusia, recordó que a pesar de ello todo el mundo quería la paz y que por eso Estados Unidos debería motorizar un acuerdo de paz de alguna manera. Pero claro, esto lo presenta así hoy. Hace 2 días machacaba con guerra, guerra, guerra. En el caso de todos los otros conflictos, bueno, Rubio presenta una postura belicista con respecto a Irán, abiertamente, indiscriminadamente a favor de Israel, en contra de China. Para América Latina, además, connota una muy mala noticia, porque como descendiente de exiliados cubanos, en realidad sus padres abandonaron Cuba antes de la toma del gobierno de la Revolución Cubana, si no recuerdo mal, en el 56 abandonaron sus padres Cuba, pero bueno, él presenta la línea de los anticastristas de Miami de extrema derecha, muy dura, con lo cual va a machacar contra Cuba naturalmente, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Bolivia y contra cualquier otro país en América Latina con la voluntad de una política por lo menos independiente, no ya emancipatoria o revolucionaria, ni mucho menos, sencillamente independiente con miras a sus propios objetivos nacionales. Además, bueno, también presenta una conexión mucho mayor con América Latina y un interés mucho mayor, bueno, por sus propios orígenes, él hablando el español perfecto, sin acento. Bueno, con acento cubano, pero sin acento inglés. El resto de las designaciones también están caracterizadas por lo contradictorio. Por un lado, Pete Hegseth, un personaje, algunos ya lo caracterizan como una broma, como una caricatura, porque tras su pasado como miembro de la Guardia Nacional y su participación en la invasión a Irak, en la invasión a Afganistán y naturalmente en algún momento también asignado al torturadero de Guantánamo. Tras eso comenzó una carrera como presentador en la Fox con un perfil muy histriónico, por eso por ahí proliferan los videos de él todo tatuado, ¿no? En cueros, semidesnudo, publicitando la venta de municiones para rifles de asalto, ¿no? Cosas así, bien bizarras, bien estadounidenses, pero más allá de esto, él presenta muy poca experiencia con respecto a las cuestiones internacionales. En el caso de Rusia, cierto que si bien inicialmente machacaba con Rusia, en contra de Rusia, después porque acompaña a Trump muy fielmente, rectificó, así que en esa cuestión presenta una posición un poquito más cercana a la línea de Trump, pero en todas las demás, otro halcón neoconservador, aunque proveniente de afuera, como Trump, ¿no? Proveniente del show business, más allá de su participación de más joven en las Fuerzas Armadas. El show business, bueno, en este caso un presentador de noticias, pero eso también representa, en Estados Unidos las noticias representan una parte del show business también. Eso por un lado, y después por el otro lado, como parte de estas contradicciones y tan interesantes, y recuerden que la política, la economía,
economía y la geopolítica mucho más, no está caracterizada por los blancos y los negros, sino por los matices de los grises. Tulsi Gabbard, designada como directora nacional de inteligencia, yo la hubiera querido a ella como secretaria de Estado, por su pasado demócrata, quizás eso no parecía como algo posible en el marco de la cultura política estadounidense, pero bueno, ella por lo menos sí una persona coherente toda la vida antiguerrerista, contraria al imperialismo estadounidense, al complejo militar industrial. Y bueno, esta señora, como directora de la Agencia Nacional de Inteligencia, todos los días va a presentar sobre el escritorio de Trump un informe de inteligencia, esta es la agencia encargada de eso, de unas 3 páginas, con lo cual por lo menos Trump va a comenzar el día con un informe escrito por un adulto, ¿sí? Y no por un payaso como el presentador de Fox, Pete Hegseth, o por un halcón guerrerista como Marco Rubio. Todavía no determinó la cuestión fundamental del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud y Servicios Humanos, como la llaman allá. En el caso de la concreción de la designación de Robert Kennedy Jr., bueno, realizaría un acierto, pero una vez más, presentaría otra cara de estas contradicciones, incluso dentro de su propio gabinete. El director de la CIA, John Ratcliffe, aparece más o menos en línea con su mandato, y Susie Wiles como jefa de gabinete, allí lo llaman Chief of Staff, no jefa de staff, pero básicamente es un jefe de gabinete, más o menos también aparece dentro de lo esperable, pero fuera de estas contradicciones. Pero bueno, es el análisis hasta ahora. Con lo de Marco Rubio cometió un error gravísimo, no solamente de cara a la política internacional y de cara a su electorado, sino de cara a su propio gobierno, porque recordémoslo una vez más, los colaboradores de Trump en su propio gobierno determinaron su fracaso, determinaron el fracaso de su gobierno y que no pudiera concretizar las promesas de su campaña, y realizaron un trabajo de boicoteo cotidiano, como Mike Pompeo, como Mike Pence, su vicepresidente, como, bueno, John Bolton, bueno, Waltz y company, bueno, toda esa banda de halcones neoconservadores alrededor suyo, los cuales cercenaron la posibilidad de una buena relación con Rusia, de una política hacia los problemas de Estados Unidos y no hacia el expansionismo de una potencia en decadencia. Así que con Marco Rubio comete un error gravísimo, gravísimo. Naturalmente, una vez más, Marco Rubio va a flexibilizar sus posturas, va a acompañar a Trump, pero también van a comenzar las contradicciones dentro de su gobierno y las disputas por su sucesión. Bueno, pues pendientes de las promesas de Donald Trump, vamos a mirar a uno de los puntos más importantes.